Bien, en este video vamos a continuar con lo que son las aplicaciones de la derivada al análisis de funciones. Previamente habíamos visto lo que era el concepto de punto crítico, número crítico, valor crítico, que era aquel en el cual, aquel valor de x en el cual la derivada se anulaba. Y esto tenía la interpretación como que la pendiente de la recta tangente a la curva era horizontal. En esos casos pasaba que se anula la derivada. Y aparte un punto crítico, bueno, cuando la derivada no existe, pero los que nos interesa a nosotros son cuando f' en ese valor c es igual a 0. Esos son los que nos interesan. Bien. Y vimos que había una estrecha relación justamente entre los máximos y los mínimos con esos puntos críticos. Eran puntos críticos los máximos y los mínimos. ¿Por qué? Porque ahí la pendiente de la recta tangente era 0, porque la recta quedaba horizontal en ese punto. Sea que yo tengo un máximo o un mínimo que vaya decreciendo, llega ahí a 0 la pendiente y después empieza a aumentar de vuelta. Esa era la idea. Y vimos también un poco también de otra aplicación, que es una aplicación geométrica, que es el teorema de Rolle. ¿Sí? Habíamos visto que si f era continua en un intervalo derivable y si el valor de la función en los extremos era igual, entonces sí o sí tenía que haber al menos un valor c en ese intervalo tal que la derivada evaluada en ese valor sea 0. Y la interpretación era que, bueno, en algún punto tenía que hacerse horizontal la recta. Si yo subía, en algún momento tenía que bajar para volver a llegar al valor, al mismo valor de la función. Ahora vamos a ver una generalización del teorema de Rolle, que es el llamado teorema del valor medio. ¿Qué me dice este teorema? Vamos a ver que el teorema de Rolle es como un caso especial del teorema del valor medio. ¿Qué me dice? Me dice que si f es una función que satisface las siguientes hipótesis, de vuelta a las mismas que del teorema de Rolle. F es continua sobre el intervalo cerrado AB. F es derivable sobre el intervalo abierto AB. Entonces me dice que existe un número x igual a c, comprendido en este intervalo AB, tal que se cumple esto. F' en c, es decir, la derivada evaluada en este valor c, vale esto. F de b menos f de a sobre b menos a. O, equivalentemente, si lo quieren poner de otro modo, paso este b menos a multiplicando acá, y es lo mismo que decir que f de b menos f de a tiene que ser igual a f' en c por b menos a. Esto y esto es exactamente lo mismo. A mí me gusta más esta forma. Pero bueno, veamos cuál es la idea de dónde viene esto. ¿Por qué? Bueno, ustedes recordarán que la tangente trigonométrica de una recta, ¿sí? De tangente a una curva, yo tenía para esa recta la expresión para su pendiente, que era igual a la tangente justamente del triángulo ese que se forma, me queda de esta forma la pendiente de una recta, ¿sí? Esto, f de b menos f de b menos f de a, es la diferencia entre los valores de i, que vendría a ser el cateto opuesto de ese triángulo que se forma. Y b menos a viene a ser el cateto adyacente. Recuerden que la definición de tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces f de b menos f de a me da el cateto opuesto dividido cateto adyacente, que es b menos a. De ahí viene esta forma. O si quieren, bueno, también si buscan la forma de la ecuación de la recta, ¿sí? Esto está cuando arrancamos el capítulo este de derivadas y todo, que se habló de la pendiente de la recta secante. Bueno, la pendiente de la recta secante a una curva entre dos puntos A y B es esta, básicamente. Ahí ya hice toda esta explicación para no hacerla de vuelta. Ahí se obtiene que la pendiente de la recta secante, que era la secante, era la recta, ¿sí?, que unía dos puntos de una curva. Entonces veamos, por ejemplo, a ver más concreto.
yo tengo esta curva, ¿sí? Sea este mi punto A y este mi punto B. La recta secante es la recta que une estos dos puntos, ¿sí? Y la pendiente, ¿sí? La pendiente, la inclinación que tiene esa recta, venía dado por esta ecuación, f de b menos f de a sobre b menos a, que no es otra cosa que, vean que acá tengo a, que es a, el valor de x, f de a es el valor de la función evaluado ahí, es este el valor en y acá tengo b y f de b, que es el valor de la función evaluada. Entonces, ¿qué me dice este teorema? Bueno, me dice básicamente que si yo tengo estos dos puntos, ¿sí? Estos están en mi intervalo AB, una función continua y derivable, como esta que se ve acá, bien comportada, no pasa nada raro, bueno, entonces yo voy a tener que en algún punto C, la recta tangente va a tener la misma pendiente, la misma inclinación que la recta secante. Y eso es lo que pasa justo en este punto de acá. Ven que si yo voy viendo acá qué pasa con las tangentes, bueno, en este punto, justo ahí en C, en el valor de x igual a C, ahí la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante. Eso es lo que me dice el teorema del valor medio. Puede haber uno o varios, como es este caso. Acá mis puntos A y B son estos extremos. Yo los uno, esa es mi recta secante, esa es su inclinación. Y eso sucede, acá voy a tener dos valores de C. ¿Sí? Un C sub 1, en el cual acá la recta tangente tiene la misma inclinación que esta, y acá también en este otro C sub 2. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo hacer algún ejercicio con esto, cómo aplicarlo. Acá está la demostración, es muy sencilla. Pueden verla, pero veamos un ejemplo ilustrativo. Para ilustrar el teorema del valor medio, con una función específica, consideremos esta, que es un polinomio de grado 3, x cubo menos x. ¿Sí? A igual a 0 y b igual a 2. ¿Qué son estos? Este es el intervalo en el cual yo voy a aplicar el teorema del valor medio, ¿sí? El intervalo AB del que me habla el teorema. Puesto que f es una función polinomial, es continua y derivable. O sea, ustedes ya saben que un polinomio es lo mejor que les puede pasar en la vida. Entonces, esas son siempre bien comportadas, no pasa nada raro. Con lo cual, ya sabemos que se cumplen las primeras dos hipótesis del teorema para toda x. Así que ciertamente continua en 0,2 y derivable en 0,2. Bien. Por tanto, por el teorema del valor medio, existe un número c, x igual a c, en ese intervalo 0,2, tal que, y acá lo único que tengo que reemplazar es, en la fórmula, acá está usando en la que despejaba, ¿sí? De acá, que justo la tengo acá a mano, tengo que reemplazar a con 0 y b con 2. Y donde dice f de b será f de 2. Y donde dice f de a será f de 0. ¿Qué es f de 0? Es la función esta evaluada en 0. En este caso f de 0 es 0. Y f de 2 es, bueno, 2 al cubo 8 menos 2 es 6. ¿Sí? Reemplazo todo eso acá, o acá, en la forma que más les guste. A mí me gusta más esta. Ven que acá ya está despejado f' de c. Entonces, reemplazo todo eso ahí en la ecuación y me queda así. 6 igual a 3c cuadrado menos 1 por 2. ¿Qué es este? ¿De dónde sale este c que ven acá? ¿Qué es esto? O sea, esta ecuación es esta una vez que yo ya reemplacé con esos valores que decía f de a, f de b, etc. Esto, 3c cuadrado menos 1, es esto, es f' de c, ¿sí? Es la derivada de la función evaluada en c. ¿Qué es c? Bueno, justamente es una incógnita acá, es lo que quiero averiguar, para qué valor c pasa esto. Entonces, f' en c, yo sé derivar esto un polinomio, es muy fácil, 3x cuadrado menos 1. Y evaluado en c me va a quedar 3c cuadrado menos 1, es lo que está acá, ¿sí? Acá puedo aplicar distributivo y me queda así, 6 igual a 6c cuadrado menos 2. Y acá me queda una ecuación básicamente cuadrática en c, lo cual va a tener dos soluciones. ¿Sí?
c cuadrado, despejando ahí, no hace falta ni que haga la fórmula resolvente, me queda c cuadrado igual a 4 tercios, es decir que c es igual a más y menos 2 sobre raíz de 3. Pero, ojo, x igual a c debe estar en el intervalo 0, 2, que es el intervalo que yo estoy considerando. Entonces solo me voy a quedar con el positivo, no con el negativo de este. ¿Sí? Por lo tanto, la solución es c igual a 2 sobre raíz de 3. Y acá, si uno grafica y ve todo con cuidado, se ve claramente que en x igual a 2 sobre raíz de 3, que es un número que está por ahí, en ese punto la recta tangente tiene el mismo valor que la recta secante que une los puntos 0 y 2, ¿sí? Esta es la recta secante que une esos dos puntos de los extremos de mi intervalo, y esta es la pendiente de la recta tangente en el valor que yo averigüé haciendo esa ecuación. Entonces ahí tienen una aplicación directa del teorema del valor medio. Bien, no hay mucho más que agregar sobre eso, solo el hecho de que vean por qué les decía yo que el teorema de Rolle era un caso particular del teorema del valor medio. Bueno, porque ¿qué me pedía Rolle en la tercera de las hipótesis? Me pedía que f de a fuera igual a f de b, pero si en esta fórmula que tengo acá f de a es igual a f de b, acá me queda 0 arriba, 0 sobre 0. Entonces me va a quedar que f' en c es igual a 0, que es justamente lo que plantea el teorema de Rolle. Entonces ahí ven que todo concuerda. Bien, veamos ahora esto de una función constante no es algo tan útil. Vamos a ver algo ahora sí ya mucho más importante, que es qué me dice la derivada primera, sí, la derivada de una función respecto a la forma que tiene la gráfica, ¿sí? Algo en particular de ella. Voy a hacer un pequeño corte acá para que no quede el video tan largo.